Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desgranar una noticia que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo. Imaginen la escena, glamour, flashes y de repente una bomba de declaraciones que deja a todos boquiabiertos. Si hablamos de las supuestas explosivas palabras de Demet Özdemir sobre Can Yaman, unas declaraciones que salieron a la luz en Maslak y que, como era de esperar, han encendido las redes sociales. Si ustedes, al igual que yo, son fanáticos de estas historias que mezclan romance, fama y un poquito de drama, entonces están en el lugar correcto. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar qué se dijo, cómo se dijo y, lo más importante, qué significa todo esto. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de chismes y confirmaciones, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, vamos a ello. La noticia de las supuestas declaraciones de Demet Özdemir sobre su ex, el popular Can Yaman, ha sido un verdadero terremoto. Como muchos de ustedes saben, la relación entre estos dos actores turcos fue una de las más mediáticas y seguidas hace un tiempo. Su química en pantalla en la serie Erkenci traspasó la ficción y conquistó a millones de fans en todo el mundo. Y claro, cuando una pareja tan carismática y admirada decide poner fin a su relación, el interés del público se dispara, y cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado al microscopio. El escenario de estas supuestas declaraciones, Maslak, es un distrito de Estambul conocido por ser un centro financiero y de negocios, pero también un lugar donde a menudo se cruzan celebridades. Imaginen el ambiente, una salida, un evento, o simplemente un encuentro casual capturado por la prensa. Y fue en este contexto donde, según los informes, Demet Özdemir habría compartido algunos pensamientos sobre Can Yaman, que han sido tildados de explosivos. ¿Pero qué significa exactamente explosivos en este contexto? A veces, la prensa tiende a exagerar para vender más, ¿verdad? Sin embargo, cuando se trata de figuras públicas de la talla de Demet y Can, los detalles que trascienden suelen tener un peso considerable. Las especulaciones giran en torno a si las palabras fueron de desprecio, de indiferencia, de recriminación, o incluso de algo más nostálgico o resignado. La verdad es que hasta que no se tenga una confirmación directa y sin rodeos, todo queda en el terreno de la interpretación y el rumor. Se dice que Demet Özdemir, conocida por su discreción y profesionalismo, habría hablado sobre su expareja en un tono que sorprendió. Algunas fuentes sugieren que sus comentarios giraron en torno a la forma en que Can Yaman maneja su fama o quizás, sobre la intensidad de la relación que tuvieron. Otros, más maliciosos, apuntan a que podría haber habido alguna crítica velada sobre el comportamiento o las prioridades del actor. Y claro, en el mundo de las redes sociales, estas chispas se convierten rápidamente en hogueras, con fans de ambos bandos entrando en debates acalorados. Es importante recordar que Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz muy talentosa y una persona con una gran madurez. A pesar de la atención mediática que rodeó su relación con Can Yaman, ella siempre ha intentado mantener su vida privada lo más reservada posible. Por eso cualquier declaración que se le atribuya con cierto grado de crítica o descontento cobra una relevancia especial. ¿Será que finalmente ha decidido romper su silencio sobre algunos aspectos de su pasado? Por otro lado, Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su meteórico ascenso a la fama, ha sido objeto de muchos titulares, tanto por su trabajo como por su vida personal. Su presencia en Italia, donde ha participado en varios proyectos y ha ganado una legión de fans, ha mantenido su nombre en boca de todos. Las noticias sobre sus relaciones sentimentales suelen ser un tema recurrente y la de Demet Özdemir sigue siendo una de las más recordadas. Cuando se habla de explosivas palabras, uno imagina algo que pueda afectar la imagen o la carrera de la otra persona. ¿Podría ser que Demet haya revelado algún detalle íntimo que Can preferiría mantener oculto? ¿O quizás se trata de una reflexión sobre la naturaleza efímera de las relaciones en el mundo del espectáculo? La incertidumbre es precisamente lo que alimenta el interés. Vamos a analizar un poco el contexto de Maslak. Si estas declaraciones ocurrieron en un evento público o durante una entrevista improvisada con periodistas, el hecho de que la prensa haya decidido calificarlas de explosivas ya nos da una pista de la magnitud que le han querido dar. Los medios de comunicación son expertos en seleccionar las palabras que generarán más clics y más conversación. Sin
Embargo, también es cierto que a veces las celebridades, ya sea por frustración, por liberar tensiones o simplemente por querer ser honestas, dicen cosas que trascienden los guiones establecidos. Pensemos en las posibles interpretaciones. Si Demet dijo algo como fue una etapa intensa, pero ya pasó, eso en sí mismo no es explosivo, pero si se acompaña de un gesto o una mirada, puede ser interpretado de mil maneras. Si por el contrario se refirió a un comportamiento específico de Khan, como su actitud ante la fama o su forma de relacionarse, ahí sí podríamos estar ante algo más delicado. Una de las cosas que más intriga es el hecho de que, en general, Demet Özdemir es una persona muy reservada. No suele dar pie a escándalos ni a declaraciones polémicas. Esto hace que si realmente ha dicho algo que se considera explosivo, la sorpresa sea aún mayor. Podría ser una forma de zanjar definitivamente el tema, de poner un punto final a las preguntas constantes sobre su ex. Quizás sus palabras se refieran a la presión mediática que sufrieron como pareja, a la falta de privacidad, o a la dificultad de mantener una relación sana bajo los focos. El mundo del espectáculo es un campo de minas para las relaciones, y es posible que Demet haya querido compartir su perspectiva sobre esto, utilizando a Khan como un ejemplo o un punto de partida. Otra posibilidad es que las explosivas palabras sean simplemente una exageración de la prensa para generar contenido. A veces, una frase sacada de contexto o una palabra dicha con un tono particular puede ser magnificada hasta el infinito. Sin embargo, no podemos descartar que haya habido un comentario más contundente. ¿Qué pasaría si Demet hubiera dicho algo que pusiera en duda la autenticidad de la relación que tuvieron? Eso sí que sería explosivo y afectaría a la imagen que los fans tienen de ellos. O quizás si sus palabras insinuaran que la relación terminó por una razón particular y no amistosa. Por ahora, lo que tenemos son rumores y reportes de prensa. La clave está en buscar fuentes fiables y, si es posible, esperar a que Demet Özdemir o su equipo hagan alguna aclaración oficial. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, la información muchas veces se filtra y se propaga antes de cualquier comunicado formal. Lo que sí es seguro es que este tema ha reavivado el interés por la relación pasada de Demet y Khan. Los fans de Erkencikus siempre guardarán un cariño especial por esta pareja, y cualquier noticia relacionada con ellos genera una gran expectación. Es natural que la gente quiera saber qué pasó, cómo se sienten ahora, y si hay alguna tensión o resentimiento. Si miramos el lado positivo, estas supuestas declaraciones podrían ser un signo de que Demet está avanzando en su vida y que ya no tiene miedo de hablar sobre su pasado, incluso si implica mencionar a su expareja. Es un paso hacia la madurez y la liberación de cargas emocionales. Por otro lado, para Can Yaman, estas palabras, si son negativas, podrían ser un obstáculo en su carrera, especialmente si está tratando de consolidar su imagen en mercados internacionales. Sin embargo, también es posible que él, al ser un personaje público, esté acostumbrado a este tipo de atención y sepa cómo manejarla. En resumen, la situación de las explosivas palabras de Demet Özdemir sobre Can Yaman en Maslak nos deja con muchas preguntas y pocas respuestas definitivas. Lo que sí tenemos es un tema candente que ha captado la atención de los medios y de los fans. Las interpretaciones son variadas y la verdad podría estar en algún punto intermedio entre la exageración mediática y la sinceridad de la actriz. Lo que está claro es que la dinámica entre estos dos examantes sigue generando mucha curiosidad. Y mientras esperamos más detalles o confirmaciones, podemos seguir disfrutando de sus proyectos individuales y de la energía que ambos aportan al mundo del entretenimiento. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis. Hemos explorado los rumores, las posibles interpretaciones y el contexto detrás de las supuestas explosivas palabras de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Es fascinante cómo una simple declaración puede generar tanto revuelo, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las celebridades y los chismes del espectáculo. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por estar aquí, por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que las palabras de Demet fueron realmente explosivas? ¿Qué interpretación le dan a esta noticia? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido intrigante y lleno de detalles, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también
N disfrutan del mundo del espectáculo. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra familia, activen la campanita para no perderse nada, y formen parte de esta comunidad tan especial. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y noticias del mundo del entretenimiento. Hasta pronto.